noches. Buenas tardes. Buenos días. Bienvenidos a Guate Cuento. Y estamos recorriendo el museo. Sí. Estamos recorriendo una exhibición y acá hay uno de los dibujos que tú hiciste. Está, pues se escaneó o fotografió y se imprimió en gran formato. Sí. Esto es... ¿Qué material es esto? Eso es en PVC. Es una plancha y la idea es que se pueda imprimir un dibujo que es pequeño y que es frágil, ¿verdad? Que se hizo en papel calco. Al final, que la gente lo pueda ver, ¿verdad? Y casi tocar, ¿verdad? Pero, y se vea al detalle. Entonces se hizo con una resolución bien alta y con una tecnología de impresión. Estamos viendo que ahí está tu firma calcada, G. Aguirre 12. Quiere decir que lo hiciste en el 2012. Así es. Entonces muchas de las cosas que van a ver, dibujos de arquitectura, son justo de esa época, ¿verdad? Entre planos y estos dibujos de detalles. Guillermo, mira, en lo de los leones, ¿eso fue lo que hizo Julio Dubois? ¿O Sí. solo la parte de los leones? ¿Y fue cemento armado? Sí, digamos toda la cúpula, este es un diseño de Gustavo Novella. Pero es interesante porque es muy parecida. Hay una cúpula de San Giovanni de Iteatini. En Italia. Eso está en Siracusa, Uh-huh. en Sicilia, ¿verdad? Uh-huh. Es muy Es muy parecida. Parecidísima. Hasta el forro final, digamos, los diseños en la bóveda, en la cúpula, ¿verdad? Que aquí tiene estos... Y los novelas son sicilianos. Ellos son de ahí, entonces... claro, no es casual. el original es como el siglo XVI, ¿verdad? Y se basan en ese diseño para hacer esta, y luego coronan todo estas columnas pareadas que tiene el tambor, las coronan con esta imagen que moldea Julio Dubois, de los leones que sostienen el escudo de la Merced, ¿verdad? O sea que esos leones no eran los originales, eso fue luego, o sí lo traía desde el inicio. Desde el inicio se hizo este diseño con ellos, ¿verdad? La cúpula original era mucho más parecida a la cúpula de la Merced. Yo sí tengo una pregunta, porque hace unos años, cabalmente cuando restauraron estos leones, había una polémica, que había una corriente que decía que, ¿por qué no lo habían dejado así? Otros que sí estaba bien la restauración, haciéndolos ¿Y por nuevos. qué se parece a Simba y todo? No, el eso mundo no, alegando todo? pero en realidad es que habían unos que ya estaban los pedazos nada más. Exacto. Entonces, sí, yo sí pienso que son parte del diseño que original. hacen falta, ¿verdad? Es Claro, una, totalmente, de acuerdo. una estructura que ya es de concreto, armado. No veo por qué tener estos escrúpulos a la hora de la restauración, ¿verdad? A veces se tienen, ¿verdad? A veces... Claro. Ajá, eso es lo que quiero preguntar. ¿Cómo decidís hasta qué punto vas a reconstruir? Sí, hay que tener cierta sensibilidad, ¿verdad? Sí, ¿Qué porque cosas sí hubo- se puede y qué cosas no, ¿verdad? Y hay por ejemplo, cosas como el concreto armado, sí podemos decir, ok, esta es una tecnología que todavía usamos, todavía existe, todavía es accesible. No es como esta cosa, es de un barro especial, de una montaña que ya ni existe. No me voy a hacer una cosa. Sí. Caso a caso vas viendo, me imagino, ¿no? Exacto, es diferente porque hubo un original, se hizo un molde, lo hizo Julio Dubois. El molde significa que se podía reproducir, ¿verdad? ¿Y ese Entonces, molde existe? No, ya no no. existe, se hizo el molde sobre Sobre las mismas las específicas. figuras que quedaban con daños, arreglándolas, se hizo un nuevo molde y ahí se hizo el vaciado. Bueno, entonces creo que fue una operación totalmente correcta, necesaria. ¿Y será que tienen algún plan de mantenimiento y de restauración a futuro? Porque lo que pasa es que ya he visto que por ahí algunas de estas ya también han sufrido las inclemencias del tiempo y hay algunos Sí, pedazos que se han caído ya, pues, ¿verdad? Después de esta restauración que hubo. claro. Lo difícil es que como no son obras talladas directamente en la piedra, ¿verdad? Sino que fueron moldeadas, luego se fundieron en concreto. Ese es el problema, ¿verdad? El concreto es perecedero. La verdad es que es cierto, dura mucho, pero en algún momento el mismo refuerzo que tiene por dentro puede reventar. Claro, ¿qué es lo que ha estado pasando seguramente? Hay casos interesantes. Este templo tiene su pararrayos y todo. Sí. Pero nosotros aquí, estando en las obras, aquí vimos caer rayos en las cruces de las cupulitas. A veces los rayos hacen esos daños, ¿verdad? Revientan
el golpe del rayo tal que revienta. Y ahí a quién le echan la culpa, si fue Dios. Más, ¿sabes? Sí. Ahora, Acto de Dios. En los años 50, en los años 50 cayó un rayo en el pararrayos de Santo Domingo. Pero lamentablemente el pararrayos se cayó. Y le cayó a una maestra que era muy connotada en esa época. Y entonces falleció. como estas del Exorcista. Como la Más o película del menos, Exorcista, eso. que le cayó a alguien ahí Ajá. el pararrayos le cae O sea, encima. cayó en el pararrayos y el pararrayos se cayó. Igualito fue. Igualito. Mm. Ajá. Ahora, bueno, vamos a ver algunas de las otras piezas que tenemos Sí, acá. sigamos. Tenemos pinturas. Y acá tenemos un par de pinturas. ¿Alguna...? Pregunta. Vimos una pintura mientras estábamos grabando el episodio. Teníamos en la parte de atrás una pintura. Que estoy seguro que en algún momento del episodio parpadeó. Pero la pregunta más bien es esta. ¿Esa pintura sí se ve muy, muy bien conservada o ya está restaurada? Ya está restaurado. Eso es- Ya se hizo un trabajo en ella. ¿Y de Entonces, qué se trata? Contanos. esa es una virgen, es una inmaculada que creo que esta sí procede de la colección del arzobispado. Porque hay otras piezas que son de una colección de San Francisco. San Francisco es un templo que no tiene espacio. Me imagino que muchas estuvieron guardadas muy mal, como por ejemplo las que tenemos aquí. O sea, hay retratos de frailes también, pero como les decía, es la necesidad que hay de conservar y restaurar estas piezas es fuerte. Entonces, el hecho de que estén aquí es para hacer una demostración de que es un patrimonio en peligro, que tiene que ser intervenido lo antes posible, si se puede, mediante técnicas pues acertadas, ¿verdad? Esto está en pedazos, a veces en algunos casos, algunas piezas que están aquí de San Francisco fueron recuperadas por la policía en alguna época. Entonces, algunas se doblaron. Aquí hemos tenido piezas muy importantes. Los 5 señores de San Agustín están en préstamo. Estuvieron en préstamo en el MUNA. En algún momento van a volver, espero. Ese era un cuadro que yo me acuerdo. San Agustín, una iglesia a la que ibas a misa de 8 de la noche. Los domingos, cuando venías de algún lado, ya no te quedaba más que ir a San Agustín a las 8. Y ahí en el altar mayor estaban los 5 señores, una pieza bellísima, ¿verdad? Que ahora está restaurada y que se la robaron y la doblaron en varios pedazos, ¿verdad? Entonces aquí estuvo en ese estado. Luego se restauró. O sea que para transportarla, la doblaron y se la llevaron. O sea, la quebraron toda. O sea, es Como lo que se le ve el doblez a esta, que tiene aquí en el centro, esta la doblaron en 2. Justamente acá vemos una pieza que me voy a meter acá con cuidadito para no tocar la pieza tampoco porque, pues, ¿verdad? Porque es Pero- prohibido. Tenemos una pieza que justamente en esta parte de acá se ve que hubo un doblez. Ahorita se le- Tenemos otro daño acá importante e incluso perforaciones. Sí. Y aquí es donde necesito la pregunta. Digamos que sé que no es tu área de especialidad, pero entre lo que has visto, Claro. si se restaurara una pieza como esta, ¿qué se hace con ese hoyo? ¿Se repara y se vuelve a pintar para que no se vea que existió nunca? ¿O solo se repara para detener el desgarre? No, sí se puede reintegrarle un poco a la base. La base es el medio en el que está hecho es la tela. Ajá. Muchas veces incluso la tela se cambia completa, ¿verdad? Es un proceso impresionante donde se protege el óleo y se puede separar porque Pues la tela está muy mal. La capa de pintura se separa y se coloca sobre una tela nueva. Y luego Wow. se vuelve a colocar un nuevo lienzo. En algunos casos esto puede trasladarse a otra cosa, sobre tablas, etcétera. Pero lo importante es ir quitando esos agujeros, la reintegración que se hace de color. Eso sí, el restaurador lo que hace es hacer algo diferente a la técnica que hizo el pintor original para que se note que es de otra época. Así es. O sea, queda registrado también, por supuesto, pero trata de que haya esas pequeñas diferencias en el trazo. Reparación, digamos. Sí, cuando reintegran hacen unos puntitos, ¿verdad? Agarran su pincel y hacen puntitos, no hacen como hacía el pintor Ajá, que que hacía sea el trazos, trazo. brochazos, ¿verdad? Sino que lo rellena para que el ojo del observador interprete que es una
Es un solo color, pero si ya uno se acerca, ya puede ver esas pues. diferencias. Interesante. ya. Aquí también, si logramos ver en el, pero perdón que nos... Aquí están los diagnósticos, ¿verdad? Y dice diagnóstico técnico de este agujero, que sería ese que estamos viendo ahí cerca del corazón. Imprimación, y luego dice capa de color 1, ¿verdad? Eso quiere decir que la capa de color está en la primera, en el lienzo, digamos, la primera capa, ¿verdad? Sí, sí, porque a veces hay repintes, ¿verdad? O sea, hay reparaciones que se han hecho. O sea, ya intervenían las piezas en aquella época. A veces Mal hecha. no técnicamente les agregaban pedazos de tela, Pues, pintaban encima. obviamente o sea, no tenían el ambiente hasta ambiente estéril, y estaban, los artistas están protegidos, porque no es que haya un pedo ahí. Eso no existía. Ajá. Verde, ahí sí. Sí, exacto. Y eso con eso se encuentran los restauradores. Yo he visto cuando está interviniendo, dicen, miren, todo esto es un repinte, o todo esto es una reparación que alguien le hizo y le agregó un pedazo al cuadro. Hay agregados muy interesantes, como la apoteosis que está en la sacristía, tiene toda la parte de arriba, que es del pintor Valladares. Toda la parte de abajo, como aquí la sacristía es más alta que la sacristía de la Merced de la Antigua, le agregaron un tramo y le agregaron personajes y todo. Y eso lo hizo Rosales, un pintor ya aquí en el Valle de Guatemala, muy bueno. Entonces lo hizo muy bien, integró las dos partes, ¿verdad? Porque era además discípulo de Valladares. Ah, ok. Entonces, Sí, le siguió la técnica, sí, ¿verdad? era- No se nota. O sea, no. Bueno, y nos puedes mostrar más. Vamos, Vamos a más áreas. con un dedo, ¿eh? Un dedo, ¿eh? A ver. Hola. Ajá. Al sí cuesta un montón. Solo que no lo dejaste en su lugar, vos, pero... Ah, mira todo. Ajá. Ahí está. Sí. Aquí tenemos, mira esto. túnica, O sea, está esta pieza que es San José, Guantes, ¿no? y acá está el análisis estratigráfico de los estratos, supongo. Y aquí está cómo se ve en topografía axial computarizada. Así es como han descubierto, por ejemplo, que hubo una escultura muy famosa, creo que era tibetana, que era un monje, pero adentro tenía un esqueleto de un monje. Ajá. Exacto, como que o los gatos egipcios que tienen gatos adentro Pero en también. este caso se ve como que es un cajón, ¿verdad? Adentro, ¿ya viste? Sí, exacto, aquí se ven un par de líneas ahí. Bueno, lo que quiero decir es que esta es una cavidad adentro, mira. Ujú. Es como que si fuera un cajón. Así es. Y aquí estamos viendo la altura de los ojos, que aquí están los ojos de la figura vistos desde arriba, y pues se ven las secciones de vidrio que conforman el ojo, ¿no? Interesante. Y aquí se ve el grano de la madera, mira. ¿Es eso? ¿Eso es lo que estoy viendo, no? El grano de la madera. Pero sí, seguramente, y aquí vemos las líneas de ese cajón, pues no hace sentido agarrar una pieza enorme de madera y labrarlo todo, sino armaron la caja y ahí labraron. Entonces no pesa Y tanto. aquí está Guillermo para que nos explique un poquito más. Ahí pan de oro. Ese tiene pan de oro. Sí, tienen. Y pan de Esa centeno, ¿no? parte de aquí, el pan de oro. Una ¿Has visto- champurrada. has visto el pan Una de oro? champurrada, vos, por Pan de favor. oro son las láminas esas, sí, que lo que hacen es que pues ponen adhesivo con pincel, me imagino en este caso, y después le ponen esa lámina de oro que si la ves se mueve, o sea, así es una así, güey. Tiene que quedar aquí, porque no hay. Ah, me confundí. Ajá. No. Y si es oro de verdad. Sí, Ajá. es oro, pues. Entonces, esto es justamente arriba las también cosas. son de las mismas. Entonces, todas esas que se ven en incrustaciones ahí. Y es Todo el patrón patrón. de Stoffen. Sí, es de bulto. Las imágenes normalmente les decimos de bulto redondo, ¿verdad? Son todo el bloque. Que son Y tenés- tridimensionales. Tenés toda la razón, ustedes las ensamblaban, ¿no? A veces eran varias piezas de madera, las prensaban durante mucho tiempo y las tenían hasta que pegaban y ya luego iban tallando, ¿verdad? Y al final, final son las manos, ¿verdad? Les agregaban las manos. Ah, sí, pues esto agregado a las manos. Con el caso, pues, ese que tiene el niño, sí se ve una línea acá, que me imagino que es la línea de... Las manos eran las difíciles, el rostro no se diga, pero igual hacían una mascarilla, lo que estaba diciendo Carlos, que ahí se ven
los globitos, ¿verdad? De vidrio que al final colocaban la mascarilla. Pues, Era como un armazón, ahí colocaban los ojos y luego encima era como una Fíjate que hacer una imagen de esa época era hacer un rompecabezas. ¿Y saben qué era más difícil de hacer? Una cruz. Sí, porque la cruz es así. Sí, pues. Ajá, el corte transversal de la cruz es redondo. Exacto. Entonces tenías que tomar cada corte para que fuera así y no se notara. Era bastante complicado. Que ahí es donde me imagino también que justamente en el acabado de pintura y Debe ser alguna línea, no, ajá, la única que veo está aquí por la mano, que me imagino que ya de la edad eso es se separó, ¿verdad? La madera, pero están hechos para no verse esos. Pero date Porque se pinta date encima cuenta y de todo. algo aquí. El tamaño de esta mano versus el tamaño de esa Sí, mano. eso estoy viendo, ¿verdad? Como que les hicieron artistas diferentes, pareciera, ¿Por qué crees que es? porque hay que sostener al niño, está pesado. Ah, sí. No. Ok, por el ángulo del que está hecho. O sea, No, el ángulo con el que lo vas a ver. ajá. Sí, Mira sí, en la sí. fotografía, por ejemplo, no se nota eso. Ves las manos y las ves iguales, Desde acá. de tamaño. Desde acá. Vamos a ver, nos alejamos un poquito. Normal, ¿no? Sí. ¿Cierto? Te acercas y ya lo ves. Es lo que pasaba. Y ves con que los esta mano está bien crucificados, que larga. Tenían Sí. los brazos más largos, ¿no? Como la de, lo hablamos en el episodio, perdón, como lo que dijimos del David de Miguel Ángel. Si lo ves, es top cabezón. Sí. Porque está hecho para verse hacia arriba. Bueno, Vamos a mostrarles muy rápidamente. Hay figuras como esta que es de Santa Catalina de Alejandría, que pues ya perdió la cabeza, ahora ya no tiene. Creo que eran partes de piezas que originalmente se separaron y las conectan, ¿no? es más fácil vender solo la cabeza. Oh. Ajá. Para que no sepan de dónde provino. Ajá. ¿Ya? Que toda la pieza sí está. Y toda será. la pieza. Entonces, esta pieza se la robaron. Esta no tiene ni Solo la cabeza cabeza. ni manos. ¿Será que la mano también tiene un valor comercial? Es que Son las manos. de lo más Es lo difícil, primero ¿verdad? que se pierde. Técnicamente es difícil para el escultor hacer manos, ¿verdad? Manos y pies. Entonces me imagino que por O eso. sea que, mire, yo le traigo una mano y se la vendo de 25,000 quetzales. Una- Es la mano original. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Es la Así mano- como han de llegar, ¿no? Rostros. Tristemente, Cabeza. ¿has visto los lienzos del Calvario que están apareciendo pedazos? ¿verdad? Sí. Un lienzo que es enorme, ¿verdad? Entonces es triste, ¿verdad? Porque vienen Venden en pedacitos. pedacitos de. Como que fue rompecabezas o como álbum. ¿verdad? Te vendo una mano y no es de limones, es una cabeza y no es de ajo. Justo para eso sirve el registro, ¿verdad? El registro tiene todos los datos, tiene fotos del estado, incluso el estado de la pieza. Cuando aparecen estos pedacitos, van y de una vez consultan el registro, ya sea en antropología o en el arzobispado donde Ujú. estén estos documentos y ven y dicen, sí, este es un pedazo de este lienzo, este es un pedazo de esta imagen. Al menos lo que se logra, y eso es muy importante, es que estas piezas históricas se devuelvan Claro. al lugar de donde procedían. Hay una cosa similar que sucede, con, por ejemplo, con la utilería de las películas, que a veces las ponen en subasta y todo. Hacen una cosa que los gringos le dicen screen matching, que es en esta escena se vio y este rayoncito que tiene acá lo tiene la pieza, entonces es la original. Es original. Pues, obviamente, en las películas, pues hay una película completa, ¿verdad? Pero acá ustedes mismo. tienen que hacer esa documentación de tomarle fotografías a la pieza para que exista ese registro y que Y si se cuando pierde, cuando se la roben, cuando inevitablemente se la robe. Qué triste. Como las del Calvario. además para cuando ya no estemos, ¿verdad? Porque Exacto. esto es a futuro, ¿no? Así es. Esa fue la idea, digamos, los registros que hizo la asociación. El Estado, es cierto, ha registrado en ciertos lugares y en ciertas áreas tanto como ha podido. Y entonces el esfuerzo de la Asociación Amigos de la Merced era hacer registros de los lugares a los que tenía acceso, por ejemplo la Merced Catedral, y procurar hacer ese aporte al registro histórico que iba a quedar en poder de antropología. Yo he tenido la oportunidad de visitar el registro, el archivo, perdón, de Cementos Progreso. De la marca, ¿no? Y del Museo Carlos F. Novells, Ah, claro. que hoy por hoy ya no está abierto ni funcionando como museo, pero sí está funcionando el archivo todavía.
Claro. Y tienen un tema de que, por ejemplo, hay muchos documentos que los tienen que guardar en unas cajas que son de un papel especial, libre de ácido y no sé qué más. Y cuando se generan documentos nuevos, como estas descripciones, se imprimen en un papel y en una tinta que está garantizado que va a durar 100 años. Y algunos planos de edificios, todo eso lo van conservando, pero ya está en un lugar que tiene humedad controlada. Ya Sí, como debe ser. Sí, los de la cervecería también tienen uno similar. Así y hacen lo mismo. Sí, aquí en la cervecería tienen unos. Bueno, también aparte, esas las conservan a una buena temperatura para que. Estábamos, bueno, el tema para que quería platicar en el extra justamente era de cómo se hacen las restauraciones en pintura y en escultura, ¿verdad? Y justamente hasta qué punto vale la pena. Yo pensaría que una pieza como la que vimos, que tiene las manos de diferente tamaño, solo es limpiarla y que no se siga degradando. No vas a retocar pintura. No es el concepto. Él hizo en base a lo que creía en ese momento. Sí, hay algo interesante y también pasa mucho en Guatemala, ¿verdad? Si una asociación religiosa, como puede ser una cofradía o hermandad, te da una pieza, el restaurador solo la limpia y no le hace nada más, van a decir, esto está incompleto, ¿verdad? Yo quiero mi santo como era, con las manos, si se pueden, mejoradas, las alas de los ángeles mejores. Entonces, eso sí pasa, y a veces el restaurador tiene que elegir, ¿verdad? ¿Qué tanto hace? ¿Cómo lo hace? Porque sabe que los propietarios o los devotos van a querer ver la pieza reluciente. Así es. ¿verdad? Y entonces dice, me imagino que alguien habrá tomado alguna vez una decisión tipo, le vamos a poner alas pero separadas, no las vamos a martillar a la pieza, ¿verdad? Para que siga teniendo ese look, pero si el cliente eso pide, ahí sí que es como cuando qué complicado, el cliente lo que pida, es un poco difícil. Lo que pasa es que el cliente es un párroco que va a pasar unos cuantos añitos más y después se va a venir y me van a traer otro párroco que tiene otras ideas. Pero él va a traer a otro restaurador que sí le va a hacer caso. Eso pasa también. O que va a venir a decir por qué hicieron eso. Sí, hubo un problema con Jesús Nazareno allá en San Bartolomé de Becerra, que se lo llevaron para restaurar sin decirle al pueblo. Aquí el problema es, Jesús pertenece a la aldea de San Bartolomé de Becerra, no pertenece a la iglesia, es a la aldea. Y no se les consultó, no hubo ninguna consulta y en un problema. Es buscar pleito. Cuando lo trajeron de regreso, ese no es. Sí, porque ya lo devolvieron Le cortaron el brazo. Le cortaron el brazo. Le cortaron el brazo. Sí, porque era más. Y había pruebas y había ahí. Y además, y ya la gente decía, el nuestro era morenito, pues obviamente era el tanto. Yo recuerdo que le hicieron una restauración cabal a Jesús Nazareno aquí en la Merced y hubo un poco de también de problemas, controversia. La gente en sus críticas. Pero siempre ha de ser muy poca. Que le hicieron el encarnado, no sé qué, que eso fue como en el... Sí, a veces el 2000, creo que las limpiezas a veces lo que pasa es que la gente ya tiene una memoria visual de cómo es morenito. Ajá. Uno dice, la sociedad que tiene es que es morenito, ¿verdad? Pero a veces no es eso, a veces es la sociedad, entonces... Así es. Y para eso quiero que volvamos a esta pieza. Le lavaron la cara a Jesús de la Merced. Así es. Sí, pero era así. Para eso quiero que volvamos a esta pieza justamente. Uno diría, no, pues es que él era muy monito, él muy de Medio Oriente, muy de su piel bronceada. Pero sí, resulta que lo limpiamos y lo habían hecho todo blancote, todo español. Mira, una parte de acá es blanca. Sí, el cuello es más blanco que ahí. Entonces esas diferencias hacen que igual, por ejemplo, aquí al niño se le ve, no lo voy a tocar obviamente, pero se le ve así en su barbilla. Todos nerviosos aquí de que Juancho va a tocar la imagen. Se le ve que ya tiene su mugre el niño. Entonces, claro, si lo limpian, hay que bañarlo. Todo blanco, ¿verdad? Lindo porque la ropa es bien brillante, pero el otro todo blanco, puro español, ¿verdad? Porque así era originalmente, probablemente. Ahora, vamos a echar más la vuelta. Ya vimos la maqueta del lugar, ¿no? A ver, esta es la maqueta. Piensa original. Bueno, aquí tenemos una maqueta también que... Sí. Que en este, si esto fuera un mapa, usted está aquí. Estamos acá en el primer nivel, ¿verdad? De esta parte. Pero aquí está lo de lo que hablabas de los campanarios, ¿no? Sí. No lo denota. Se ve muy poco. Pero
como, claro, cuesta llegar a cierta exactitud y las proporciones reales, pero está bastante bien lograda. Me acuerdo que la hicieron alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Muy bueno. Y es todo el complejo. Ajá. Con las ampliaciones, con las restauraciones. Ahí está la fuente, ahí se ve la fuente Ajá. presente. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que como toda maqueta de arquitectura está hecha con materiales que pues no son permanentes. Esto es cartón y goma blanca y justamente aquí en el techo ya hay se está empezando a... Se puede restaurar también Así es. este objeto. Sí, por supuesto. Ajá. Puedes arreglar un poco y darle más vida. Seguro, y aparte de restaurarla como desde la limpieza hasta decir, bueno, esta pieza sí la vamos a reemplazar por completo. Se van tomando esas decisiones en la restauración y se vuelve la pieza, esta crucita que ya no la tiene acá, vamos a sacar un molde o la vamos a hacer. Entonces, y luego la quito de allá y la pongo acá. Muy interesante. Cuando se han hecho cosas como lo que platicábamos de la cúpula, que la acabo de ver acá a escala y me recuerdo de nuevo de los leones. Sí pasa en algunas ocasiones, y no sé si pasó acá, que como ya tenés un molde, puedes hacer un león extra, ¿verdad? Y entonces ya lo ves exhibido en algún lado. O lo puedes tener en exhibición y todo. Ajá. Sí hay. Que yo tuve la oportunidad de ver en México una copia de la Pietà. De la Piedad de Miguel Ángel, que entiendo que se hicieron como 3 o 5 copias. La Pietà. Una de esas de México. Ajá, y una vez está en México, y obviamente es en bronce, porque le sacaron el molde y con ese molde hicieron copias. Okay. Entonces en bronce, no es en mármol como la original, pero sí te da una oportunidad de no tener que viajar hasta donde está en Italia. Para permiso para hacer un molde de una pieza como esa, ¿verdad? Sí, lo bueno es que todo se hizo con autorización de... Creo que hasta el Vaticano ¿verdad? Sí. hizo la firma. El IDAE estuvo ahí. Siempre los trabajos que se han hecho aquí, que ha emprendido la asociación, son con autorización. Todo se ha registrado en planos, se les ha presentado y lo han autorizado. Entonces, para nuestros amigos que no conocen o no saben qué es el IDAE, explícanos, por favor. Es el Instituto de Antropología e Historia y tiene una división que se dedica a proteger el patrimonio arquitectónico. Yo no sé si todavía se llama de Corvic. Sí, creo que sí. Todavía es de Corvic. Es de Corvic. Y entonces si haces un proyecto, por ejemplo, en el centro histórico o como un edificio, los edificios están catalogados por categorías, ¿verdad? Son A, B, C y D. Este edificio es A. Completamente. Entonces, entre A, B y C tenés que pedir autorización. En D todavía te tienen que decir si tiene algún valor y si podés hacer lo que vas a hacer. Entonces, ese es el sistema que hay que seguir. Es cierto que a veces... Te multan hasta por poner un clavo en una pared, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no les importa. Hay cosas que pasan, ¿verdad? Pero es un proceso. Entonces el proceso para la autorización de esta estructura, de la portería, se tardó 2 años de estudios, de justificarlo con arqueología. Me imagino que esta estructura de metal fue lo que más tiempo duró en que lo autorizaran. Sí, digamos hay... Cabal, lo que hablábamos con las imágenes, también hay criterios con los edificios. Por supuesto. Hay uno muy interesante que es el abandono administrado. Es decir, el edificio está en ruinas, que le salgan plantas por todos lados, que recorran las paredes lagartijas. Eso es lindo para algunas personas. El problema es que eso puede ser en países donde pueden darse el lujo de que esto sea para que alguien llegue a contemplar las ruinas muy románticamente. Eso ocurría en el siglo XIX. En Inglaterra eso se volvió todavía la cosa maravillosa. Como que mientras más de ruido, más bonito. El problema es que nuestras comunidades requieren el uso del espacio. Dicen, bueno, y esto si no le damos un uso digno, igual se va a seguir destruyendo. Entonces, ya requiere una intervención mayor. Si no lo puedes reconstruir, le puedes integrar ciertas cosas que tengan un principio de reversibilidad. Es decir, se supone que estas estructuras de acero que están empotradas de alguna manera al suelo
en algún momento se pueden desarmar. Si fuera, ajá, si en generaciones futuras lo vieran necesario, lo pueden quitar y devolverlo a esto al patio que alguna vez fue, por ejemplo. Y por eso es la idea claro. de que las estructuras no toquen el edificio original, porque en el momento de quitarlas no se va a destruir lo demás. Así es. Entonces, eso es el principio que se usó aquí. Subamos para arriba, diría la gente. Vamos a la subasta. Así es. Entonces aquí estamos en un mezanini sobre el primer piso. ¿Dónde estábamos? Ajá. Estamos en el segundo piso y este es un área que me imagino se habrá usado, perdón, es un área que tiene la posibilidad de ser usada para eventos. Sí. Modernas, ¿no? Y esto es lo que decíamos, ¿no? Que la estructura está acá, la estructura termina acá y pues casi 1 metro de separación con la pared. Entonces no toca la estructura original. Sí. Sí, y luego en algún caso le reintegras porque este muro continúa para arriba. Entonces lo que descubrimos, se determinó que era factible continuar el levantado para arriba. Claro que toda la parte que hemos visto donde acabamos de estar tiene una estructura independiente. Entonces todo este entrepiso lo carga esa estructura, no lo carga. Estos muros tienen incluso grados de inclinación, o sea, con los terremotos se han desplazado. Sí, no les podés encargar la tarea de, mire, sosténgame el tercer nivel que voy a armar ahorita. Entonces hay que tomar decisiones sobre la estructura. Entonces Veamos qué hay detrás de esa estructura entonces. Vamos. Por acá, ¿verdad? sí. ¿Y qué era lo que utilizaban? Digamos, el ladrillo propio, la piedra, pero ¿qué más para poder amalgamar? O sea, no era concreto. Eso es mortero de cal y arena. solamente así? Ajá. Entonces, en ese tiempo, pues no se usaba el cemento. Sí usaban en algunos casos algunas cenizas volcánicas. En la antigua han aparecido en excavaciones Interesante. una especie de concreto un poco con ceniza volcánica. Pero, por supuesto, lo usaban para algunos rellenos y otras cosas. Ese calicanto son piedras más o menos que encajan entre sí, pero no son perfectas como los sillares labrados. Entonces los hacían encajar y para lograr nivelar hacían unas franjas de ladrillo. De ladrillo. ¿Verdad? Claro, sí, porque si las cortan para hacerlas que encajen bien, ay Dios mío, les alcanza para mucho menos. Entonces esta era la manera de... Eran bonitas, así. Exacto, y de todos modos eso no era muro expuesto, sino que tenía acabado encima, me imagino. Entonces no pasaba nada. Bueno, continuemos. Híjole, aquí tenemos una... Sí. O sea que nosotros pasamos todavía, pero... Sí, pero viene alguien muy alto. 1.80 o 1.90, ¿no? Aquí está la escultura que les digo, bueno, hay varias, ¿verdad? Y aquí, justamente, todo esto es nuevo, el vidrio es nuevo, todos estos muros son recientes, ¿verdad? Y tenemos en exhibición piezas como estas. Él es San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús mexicano, ¿verdad? O sea, era un evangelizador que va a Japón ya con una misión de... Ahí ya iban japoneses cristianos y son martirizados por los Habían matado samuráis. habían matado a muchos jesuitas. Sí. Los shogunes y todos esos habían matado a un montón de jesuitas que habían llegado ahí. Y decidió San Felipe de Jesús ir y dijo, si me matan, pues me matan, pero lo voy a lograr. Y él logró que entrara el cristianismo en Japón. Y eso fue lo que lo hizo santo. Pero lo mataron. Parece un niño, ¿no? Se ve muy un jovencito. santo franciscano, no sé qué edad tenía cuando fue martirizado, pero está representado así como una mirada muy serena, ¿verdad? Sí. Vamos a ver otras de las piezas. Esta es una que sí tiene bastante daño. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, pero pues lo vemos descarado. Sí, justo es una pieza de San Francisco, del templo de San Francisco, y en los terremotos sufrían este tipo de daño, ¿verdad? Claro.
el rostro perdió totalmente la mascarilla y ven todavía las cavidades, una de las cavidades de los ojos, ¿verdad? Y aquí empieza aquella discusión, ¿qué hacer, verdad? Le recuperamos la cara. Vuelvo a hacer el rostro, no hay registros de cómo era, o si hay alguna foto. A veces hay estampas, ¿verdad? Pero no es tan fácil que en la restauración un restaurador tome esa decisión así, le voy a reconstruir el rostro, ¿verdad? Porque está interviniendo con su trabajo un original que él no conoce, que no sabe su forma, ¿verdad? Entonces, Yo no recuerdo en San Francisco, pero sí tienen otra imagen de San Francisco. Tienen muchas, ¿verdad? Muchas. Porque por ser de San Francisco y ser cabal San Francisco, pues, Hay muchas. Es muchos, pero aunque haya otras San imágenes, Francisco el Grande, que se llama ya en la antigua Guatemala, de Guatemala. tenían muchísimas imágenes de San Francisco. ¿Y será que entre ellas habrá algún parecido? Seguro que sí, es que ¿no? a Por el veces tipo no hay de manera de imagen. saber, es que ese es el tema. Es anónimo, dice aquí, ¿verdad? Es un anónimo. sí, normalmente sí Pero- hay una memoria, digamos, la orden tenía la memoria de cómo era el rostro de San Francisco y se parecen, ¿verdad? Es lo que pasa con las Pero- imágenes de Cristo, ¿verdad? Ujú. Es importantísimo porque ahí está el santo sudario, ¿verdad? Y uno ve que sí, el santo sudario sí sirvió de base para muchos de estas imágenes, Cristo. iconos de Cristo que Ajá. se hicieron desde la Edad Media, ¿verdad? Entonces tiene detalles, pliegues en el rostro que se observan, ¿verdad? En la imaginería. Bueno, y tenemos más acá, ¿verdad? Pero a mí me interesaría mucho que viéramos este paisaje desde acá. Ah, vamos. Paisaje hermoso, ¿verdad? De Pues el de la atrio, ciudad. el atrio de la Sí. iglesia de la Merced, ¿no? Si ven, este lugar de la portería tiene ese privilegio en Santiago de Guatemala, la antigua, ¿verdad? Y aquí, esta parte encima de la portería era una especie de apartamento para el prior del convento. Y probablemente estaba dividido en tres, porque estaba el prior, había un padre provincial, que la provincia de los mercedarios de Guatemala abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica, y había un comendador de la orden, ¿verdad? Que era un personaje ya oficial de la sede de la orden, viviendo aquí en el convento. O sea, el convento era una sede importantísima en la región. El convento de la antigua es, según yo, era el más grande de los conventos de la antigua. Siempre se ha dicho que Santo Domingo, yo todavía creo que es la Merced, porque era la orden que además atendía a la población de origen español. Mientras los otros se ocupaban más de misiones, etcétera. No quiere decir que los mercedarios no hayan participado ya luego en ir a hacer misiones a lugares alejados de la metrópoli. Misiones imposibles. Entonces aquí, pues por lo menos tenían el privilegio de ver hacia el atrio, ¿verdad? El prior, ¿verdad? El prior venía prior. y se asomaba a la ventana y tal vez hasta les echaba la bendición desde... Existieron esos tres balcones en el edificio original Son y tres este balcones. ambiente abovedado, como les digo, muy probablemente dividido en tres celdas. Los tres meros. Exacto. Ajá. Y Sí, aquí esto la será campana de Jesús. Sí, creo. esta que vemos desde acá. Es se asoma allí. tradición que dice que Que es la se única escucha que ya. suena en los Viernes Santos, ¿verdad? Es santo, sí. Sí. La campana de Jesús. Y si ven la fachada muy interesante, ¿verdad? Vean, y aquí su parentesco con catedral, ¿verdad? Sí, ¿cómo se parece esta parte de aquí? Y por eso Josep de Sierra, que es uno de los autores de catedral, aparece también aquí y está registrado que él diseñó la fachada. Pues la ven hecha en piedra de la cantera del Naranjo, ¿verdad? Sí. Que esa era la cantera de los Aycinena, ¿verdad? La propiedad de los Aycinena. Regalaron la piedra para catedral, muy probablemente regalaron la de aquí, ¿verdad? Hoy y platicábamos de que los mercedarios, los jesuitas tenían mucho cuello porque fue hecha antes que catedral. Ah, ok. Entonces Tenía esta que fue haber mucho cuello. la primera iglesia grande del valle, se podría decir. Sí. Bueno, aparte obviamente del cerrito, ¿verdad? Y como los mercedarios tenían charcas, todo eso de las charcas era de ellos,
Pues ellos le vendieron eso a Piloña y entonces ellos ya tenían dinero para poder hacer eso. Sí, pues, Los mercenarios entonces- dejaron hecha la iglesia. Ellos tenían amigos de plata y tenían plata. Exactamente. Sí, Sí. justo lo que les contaba, ¿verdad? Que por eso no mandaron planos a España para que se aprobaran Sí, ahora, no porque tenían no necesidad. tenían necesidad, ¿verdad? No tenían, Eh, no necesitaban dinero, ¿no? al final, el edificio, cuando ya empiezan a pedir plata es cuando ya empiezan a flaquear, ¿verdad? Ya en pleno siglo XIX, 1802, hacen una primera petición. Ahí sí ya no tenía. Y lo interesante es que entre el 2 y el 4, por ahí que hay varias peticiones, piden al gobierno que certifique el estado de las obras. Y ahí es donde dicen, mire, viene Antonio Porta, que era ingeniero español. Ya existía esa subdivisión entre arquitectura e ingeniería, ¿verdad? Entonces, están los ingenieros militares como Joseph de Sierra y ellos se entrenaban en arquitectura porque tenían que suplir una falta que había en el Imperio Español, o sea, no tenían tantos arquitectos. Y entonces viene Antonio Porta, viene a la obra y dice, mire, todo está hecho según sus planos, todo está hecho con primoroso arte, una armonía maravillosa, está lindo y ya está terminado hasta la cruz. Es decir, por lo menos ya a principios del siglo XIX el templo está en pie. Y es interesante que venga él porque el padre que hace la petición, que se llama Fray Luis García, hace la petición de dinero al gobierno y el gobierno le responde que sí, que va a hacer una visita. Y entonces Fray Luis les dice, pero por favor no nos manden a Pedro García Aguirre. Lo dice textualmente el Lo dice documento. ahí. Y al final es un petitorio que hace él, dice, no es por menospreciar al ingeniero, Pedro García Aguirre le llamaban ingeniero voluntario, tampoco era arquitecto, pero él hizo el templo de Santo Domingo, o sea, era muy capaz. San Francisco. ¿Y por qué no querían que viniera él a inspeccionar? Pienso que hubo una enemistad entre él y Joseph de Sierra. Y decía, Ah, no que sé, era sí, mala no, onda. sí. Ah, entonces dijo, si me vienen a inspeccionar esto, va a hablar mal. Ir a hablar mal de Sierra, va a decir que Pero está- hablaron mal de Sierra. De Sierra hablaron mal. Y de él hablan mal. García Aguirre dejó una diatriba contra Sierra, O sea, no se llevaba. Ajá. diciendo que hizo muy mal las obras de catedral. Mira, ¿y por qué tenemos unas partes de piedra y otras partes de construcción de otro tipo? O sea, los campanarios son de una manera, y Los mientras que la campanarios sí tienen fachada... acabado. Ajá. Pero ¿por qué la fachada es fachada piedra? La se fachada ve- es piedra, ¿no? Es como, como nuestra catedral, que toda es de piedra. ¿eh? Exacto. Si ustedes ven toda la parte de piedra, este edificio, el diseño de catedral original, eran edificios, si ustedes ven la puerta de Alcalá en Madrid, la puerta de Santa Teresa, que ya está reconstruida, pero es casi idéntica a esto, ¿verdad? Entonces, la composición neoclásica por excelencia. Va a el ser un cuerpo remix central. ahí de diferentes. Es que está el cuerpo central con las columnotas gigantes, Ajá. el frontón roto, curvo. Y esas columnas que pues son eminentemente decorativas, no es que estén de los... Ajá, no tienen peso, ¿verdad? Ajá. Exacto, entonces y tiene toda la parte del segundo cuerpo que pareciera que es una cosa que está por debajo del cuerpo central. Sí, Entonces, recordemos que el neoclásico eso es cabal. es mucho más nuevo y recordaba o quería recordar pues a la Grecia antigua, así es. Y recuerda, esto es como una arquitectura internacional, ya no hay parámetros, hay una especie de formulación de la cual no te puedes salir, ¿verdad? Es cierto. En cambio en el barroco no pasaba eso, el barroco de la antigua es de la antigua, el barroco de México es de México, Es muy diferente. ¿no? hay por regiones, hay por Ah. autores, entonces aquí no, aquí el neoclásico es el neoclásico Todo. internacional. Recuérdenme cómo se llama porque se me cruzan los nombres siempre de las iglesias. Hay una iglesia en la antigua que está pintada de amarillo y tiene unos florales Merced. blancos ahí. La Esa es la Merced. Merced. Esa es la Merced de la antigua. Esa es barroca, eso podemos decir que es barroca. Sí, es barroco. Sí, ok. Porque siempre, ajá, el barroco yo lo Y asocio esta, con eso, mucho adorno.
la que emula, digamos, a la Sí, de la antigua, ¿verdad? Porque es la sede ya de los mercenarios acá, ¿verdad? En Exacto. Guatemala. es interesante porque este templo, nosotros lo vemos, si uno entra, el templo se ve alto, esbelto, y realmente es más chiquito y más angosto que la Merced de la Antigua. Ah, ok. Y la Merced de la Antigua la vemos y la vemos como chaparra, Sí, sí. compacta, y no es así, es Engaña bien al ojo. ancha, bien alta, pero sus proporciones le hacen ese efecto. Digamos, las 3 naves de allá de la antigua Sí, son mucho más son más extensas, anchas, ¿verdad? ajá. Pero hay una cosa bien interesante. Los espacios para los retablos son igualitos aquí, en ancho, que los espacios que hay allá, vacíos. Ah, ok. Entonces, ¿Por ahí qué se sí trajeron ve los retablos? que ya había una intención. Ya había- tenían, iban a hacerlo igual por Pero si dentro. ustedes los ven por dentro, van a ver que les quitaron lo de arriba y se lo cambiaron, porque esta es más bajita, es como 2 varas más baja que la de allá. Sí, Como una y media. Entonces Por le- la le época se quitaron. miden varas, amigos, no en metros. Ajá. Exacto. Claro, claro, claro. Sigamos, Vamos, sigamos, vamos, porque vamos. queremos enseñarles más a nuestros amigos de Guatecuento. Vamos a ir al techo, ¿verdad? Vamos vamos al techo. Vamos al techo todavía y desde ahí vamos a poder ver parte de la ciudad, ¿verdad? Hacia el sopa. Aquí vamos sobre una bóveda. Esa de abajo es un corredor del convento. Creo que este episodio va a ser en 2 partes. Y aquí vemos las bóvedas, los salones que decía, Ajá. que allá el templo. Ahí estamos, desde acá se ve la cúpula, tal vez La si puedes cúpula. mostrar. Un avión. Jefe. Sí, ahí está la iglesia, la cúpula. Aquella que se ve allá es San José, ¿no? Ese es San José. Sí. Que también le hicieron una restauración a su fachada, ¿verdad? San José ha cambiado 3 veces. Sí, porque yo San estaba José. viendo, en unos, ¿qué eran? Unos de esos de la calle donde tú vives. Voltéense. Pero creo que era así, sí, ¿verdad? Perdón. Les decía que de esa iglesia yo había visto y es muy similar a como está ahora, pero no es ese el estilo. No. Es diferente. Tuvo 3. Y luego el otro, el que fue después del terremoto, porque la que se cayó es esa que estamos hablando, el terremoto del 76, pero la otra era como redonda, ¿verdad? ¿Qué es lo que usaron de base para poder terminar? Hubo un templo, un primer templo barroco, Sí. con fachada barroca, no es, era sencillo, con techo de artesón de madera, pero lo chistoso es que ahí tenía unos estípites, como los estípites serlianos que usaron en la antigua, en más o menos en 1720. ¿Qué es un estípite? Es una, digamos, el estípite verdadero es una... Como una figura moldura, ajá. que tiene una base como tronco piramidal, digamos, Ujú. que termina en una figura de un hombre. Ah, ok. Ajá, Pero que parece que están aquí cargando. Le llamamos así a la pilastra serliana, a balaustrada, que es la que está en Santa Clara, en la antigua, ¿verdad? Y entonces la pilastra serliana la usaron aquí como una cosa nostálgica, ¿verdad? Porque ya la habían usado como en 1720, tenía 80 años de haberse usado y otra vez la usan, ¿verdad? Y entonces Hicieron el throwback. fue Sí. la pequeña iglesia con un estilo casi antigüeño. Pues, Entonces, o sea, que esta parece el cerdo de los Simpsons. Esta tiene ajá, muchos estilos. después se cayó esa fachada, se cayó en 1917 y 18, le hicieron una muy sencilla, se vuelve a caer en el 76, Sí. ahí demuelen todo lo que había, Ahí sí no había, ¿no? y entonces hacen este templo, ¿verdad? Pero sin sus campanarios y detalles que ahora sí le lograron hacer, ¿verdad? O Entonces, sea que eso sí estaba previsto seguramente desde esa época. yo creo que estaba previsto, ¿verdad? Entonces, creo que hay un diseño que se hizo en los 80s, que creo que es de Eduardo Andrade, Sí. que es un restaurador. Sí, pues, Y entonces se logró que hasta ahora, pues, él mismo, pues, lograra integrarle los campanarios, el remate, cosas que le hacían falta, ¿verdad? Que hacía que el templo tuviera un aspecto inacabado. Ese- Ah, primero.
Ese es el Ese primero. es el primero. Reenvíasela de una vez a producción, porque Sí, así la ven en pantalla. ese dibujo lo pueden ver. Ese lo hice y está en una publicación que hizo el padre tuyo. Colmenares sobre su templo. Ese que estamos viendo ahora es un dibujo hecho por Guillermo. Sí, ese es el Guillermo. ¿Sí? ¿Y ese otro? Esa fue la que se cayó para el terremoto del 76. Exacto, sí. Y esta. No tiene cúpula, ¿va? No. Final, tiene solo una cuestión redonda que está quebrada, o sea, o partida así en la pared trasera, digamos, del edificio, como que lo hubieran cortado ahí se acabó. Sí. Y todo eso tiene algo medio redondo atrás. Cuando fue el terremoto del 76, toda esa parte de ahí fue la que se cayó. Entonces, en la parte de atrás era de donde salía la procesión, digamos, entre grandes comillas. Porque no Tiene un gran portón atrás. no quedó nada. Sí, le hicieron ampliaciones, ¿verdad? Sí. Porque en función también de la cantidad de feligreses, pero también El terreno muy pequeño. el terreno es pequeño y la procesión desde hace mucho es de las más grandes. Entonces creo que desde aquí podemos ver una vista de la City. ciudad. Este es el lado oeste, creo yo, ¿verdad? Oeste sería occidente, ¿verdad? El lado occidental de la... Y allá se ve la catedral. Y allá está el Palacio Nacional, tenemos Santa Teresa de este lado, ¿verdad? No logro ver la recolección, es porque ya está muy allá, ¿verdad? Ay, sí. La esquinita por la que se ve, como en esta dirección. Yo sí la he visto, pero creo que ahorita no la identifico. Sí, pero es que los edificios que ya hay ya no dejan ver mucho ese tipo de... Fíjense para acá, está linda la fachada desde aquí. Sí. Ya con su luz ahora, qué bien se ve. Estamos casi en la misma posición que estábamos allá en el, ¿cómo le llamaron? Donde estaba el prior, del prior. Del padre prior. Sí, ¿verdad? Pero vemos el atrio, ¿verdad? Por supuesto es un atrio mucho más pequeño que el que tiene la Merced allá en la antigua, ¿verdad? Pero hay que recordar que aquellos atrios pues tenían su función, eran unos atrios que tenían un muro y el atrio no era un espacio público, sino que era un área para evangelizar también, como San Francisco, que todavía tiene su muro y su atrio interior. Exactamente. Y grande. San Francisco. En cambio aquí ya fueron más pequeños, ya únicamente para la congregación, ¿verdad? Ya no tenían esa función ritual que sí tuvo en la antigua y pues sin embargo es un edificio importantísimo, ¿verdad? Solo la cúpula es uno de los íconos de la ciudad, ¿verdad? La cúpula esta amarilla con sus azulejos amarillos y rojos y naranja, ¿verdad? Que sí, y si ven, interesante porque parecido a la Merced de la antigua, la fachada principal de aquí tiene como motivo central un medallón con un relieve del bautismo de Cristo, hecho en piedra labrada. La Merced de la antigua tiene ese medallón en piedra labrada en la puerta lateral, que sería nuestra puerta de San José, la que ve hacia el sur. Y ahí es donde tiene el medallón dedicado al bautismo de Cristo. Claro, como está hecho con otra piedra y en otra técnica, es un poco más ruda la imagen. Aquí está un poco más refinada, pero tiene el mismo motivo, es bien importante. Se trajeron hasta eso, ¿verdad? Mira, Juancho, ahí está para que la vayas a levantar, mira. Es la misma pieza, mira. Y es igual. Métese por aquí, vaya a levantarla. Es liviana. Están labrados. Tienen algunos labrados, tienen algunas fechas. ¿De qué estás hablando? De las campanas. Algunas, pues claro, ya fueron vueltas a fundir, ¿verdad? Después del terremoto del 17 y 18, sí pensamos que vinieron aquí algunas de las campanas de la antigua, pero muy probablemente con ese terremoto que derribó los campanarios, pues se perdieron, se rajaron y las volvieron a fundir. Así que muchas tienen fechas un poco más contemporáneas, ¿no? Sí. Una pregunta, profe. Estas gárgolas, Bueno, esos son... no es una gárgola. Ajá. en teoría es lo No que puede nosotros... decir soy una gárgola. Ajá. Nosotros le llamamos gárgola, ahora a veces al tubo que Ajá. por supuesto que es una especie de cañón
lo que usaban. Un cañón. A veces era un cañón de cerámica vidriada, a veces era de piedra, ¿verdad? O un canalón de piedra. Estos los hicieron livianos. Yo me acuerdo cuando hicieron una primera restauración de color. Alguien le integró estos que Fibra son de vidrio. fibra de Ajá, esa ¿verdad? última parte es fibra de vidrio, por eso me llamaron la atención. Sí, y un poco la idea era que fueran livianos, ¿verdad? Que fuera tobogán, así. Pero el no tamaño lo era sucedió. solo, el tamaño solo era hasta ahí, seguramente. Pero Entonces, fíjate que cuando estaban Sí. después del terremoto del 76, allá a la vuelta, digamos, hicieron para la bajada de Ripio. Ajá. Y esos lo lograron quitar, porque habían hecho ya unos para la bajada de Ripio, así. Entonces, eran duros, no eran así de fibra de vidrio, sino eran hilos, fíjate de cuencho, a la vuelta. Ah, ok. Si ven estos los ampliaron, ¿verdad? Ajá. Los extendieron. Bueno, no, aquí, Fernando, aquel. ahí está, era para Macho el mensaje. Bueno, ¿qué les parece si vamos terminando por acá? Sí. Pero no sé si tengamos algo más que hablar. No. Algo más que No, ya querrás nos agarró decir, la noche, Guillermo. gente. Sí, algo que Algo que querrás decir. La verdad es que estamos fascinados con este lugar y con todas estas explicaciones, ¿verdad? Creo que eso es lo que le gusta cabalmente a los guatecuenteros, exactamente. Claro, pues yo contentísimo de que hayan venido. De veras, me ha encantado la tarde y hay tanto que ver y que seguir viendo aquí, ¿verdad? Que pues queda abierta la invitación, ¿verdad? Para más temas, igual para el público que vengan, ¿verdad? Vengan también en algunos momentos que vengan al templo, a las cosas espirituales, pasen un momento también aquí al museo. Que eso completa un poco el cuadro, ¿verdad? Un poco cómo era toda la parte del templo, con las devociones, la parte ritual. Y venir aquí y ver un poco de cómo era este ambiente también del convento. Y como les decía, lo que está expuesto aquí, que pretende que tengamos un mayor conocimiento del patrimonio religioso en cuanto al patrimonio mueble, que son imágenes, pinturas, textiles, en cuanto a los registros que se han hecho y en cuanto a los dibujos arquitectónicos, ¿verdad? Que vamos a tener aquí. Entonces es una invitación que siempre está. Pueden comunicarse aquí al museo para cualquier cosa, solicitar alguna guía o algo. E incluso hay un libro que se llama El Tesoro de la Merced, editado hace varios años. Creo que hay algunos ejemplares todavía. En algún momento se va a poder reeditar. Y esperemos... Y eso los tienen a la venta aquí en el museo. Sí, hay varios. También hay algunos ejemplares de una colección que ha hecho el arzobispado sobre la historia de la iglesia. Siempre hay cositas aquí que pueden adquirir, ¿verdad? Y más en algún momento a eventos que vengan, que sean culturales, que siempre vamos a tratar de que se den, ¿verdad? Y pues traten de venir, que es un ambiente que, como lo van a ver, no hay otros aquí en la ciudad, hay muy pocos, ¿verdad? Y este milagrosamente sobrevivió y se logró con esfuerzo, pues, ir restaurando, que no está terminado, pero que por lo menos se puede visitar y está en buenas condiciones. Bien, bueno, nos queda más que dar las gracias. Y Juancho, ¿querés decir algo? Nada, gracias por quedarse con nosotros todo este rato, gracias por ver el extra y gracias por ayudarnos a que el canal siga funcionando, porque ustedes son los que mantienen las luces encendidas, como dicen los gringos. Sí, hombre, yo quisiera mandar un saludo especial a Freddy Avendaño, ¿verdad? Porque es primo aquí de Guillermo. Y sí, un saludo especial es guatecuentero. para vos, Ajá. maestro, porque Sí. ahí estás Saludos, ayudándonos y también el Freddy. saludo de parte de tu primo. Sí, me acuerdo mucho de vos, así que un saludo cordial a vos, familia, a todos los avendaños, que me recuerdo de ellos con cariño, ¿verdad? Así que saludos. Hay que hacer una junta de... Mira, en No el sé, episodio normal de Guatecuento dijo su Instagram, ahí por Instagram puede platicar. Claro. Sí, O sea, ahorita le pasamos tu teléfono, no te das pena. No, va a salir aquí en pantalla. No, ¿qué? ¿Algún saludo para alguno de los otros amigos de... Todos, es que son Sí, muchos. es que a todos nuestros Son regulars, toda la muchos. gente que sí, y que sigan hablando como lo han hecho hasta ahora, Sí. ahí en el chat, que siga vivo ese chat. Eso me Aprendemos gusta. un montón. A veces nosotros no podemos meternos ahí, ustedes están con todo ahí. Es
para ustedes. Por ahí algún mensajito, hoy está calladito el grupo. Sí, he leído por ahí, hoy está calladito. ¿No? Y nosotros, ellos mismos, sí. por supuesto, por supuesto. Bueno, Bueno. entonces un saludo para todos y sería Buenas noches. buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Adiós. Adiós. Ajá.